Imagina a un policía novato ansioso por dejar su huella, pero en el proceso arresta injustamente a una madre soltera trabajadora que solo está tratando de proporcionar para sus hijos. Lo que sucede a continuación pondrá en tela de juicio todo lo que crees saber sobre la justicia, la corrupción y el poder de una comunidad unida. Quédate con nosotros mientras desvelamos la impactante historia de la lucha de una madre negra por sus derechos, la batalla interna de un oficial de policía y la sentencia de un juez que dejó a todos sorprendidos. Esta es la historia que se volvió viral y lo cambió todo. Tyler Johnson era todo lo que esperarías de un policía novato, joven, ansioso y hambriento de éxito. Recientemente salido de la academia, tenía una chispa en los ojos, listo para ascender y demostrar que tenía lo necesario para ser un oficial respetado. Pero había un problema: el sistema en el que estaba entrando. El departamento al que acababa de unirse estaba obsesionado con los números. Cada arresto, cada multa, cada acción era minuciosamente registrada, todo en nombre de cumplir con cuotas agresivas. Los oficiales no solo eran evaluados por su capacidad para proteger y servir, eran evaluados según sus métricas de arresto. ¿Cuántas personas podían detener cada mes? La presión era palpable. El éxito en el departamento no se trataba de servir a la justicia, se trataba de los números. Tyler, desesperado por hacerse un nombre, vio esto como su boleto al éxito. Pensó que si podía cumplir con esos números, capturar a cada arrestado, ascendería rápidamente, asegurando un futuro lleno de ascensos, premios y el respeto de sus compañeros. Pero como Tyler aprendió rápidamente, la ambición en un sistema roto puede tener un precio muy alto. Christina Harris era una mujer que manejaba más de lo que la mayoría podría soportar. Una madre soltera negra de 2 hijos pequeños pasaba sus noches trabajando turnos largos como enfermera en el hospital local, haciendo todo lo que estaba a su alcance para ofrecer una vida mejor a sus hijos. Cansada pero decidida, a menudo se encontraba trabajando hasta altas horas de la noche, su mente siempre agobiada por la presión de llegar a fin de mes. Sus días los pasaba corriendo con los mandados, cocinando comidas y cuidando de sus hijos, mientras luchaba por mantener alguna estabilidad financiera. Cada centavo contaba, y cada momento de descanso parecía un lujo que no podía permitirse. La vida de Cristina no era fácil, pero estaba llena de amor y resiliencia. Luchaba por el futuro de sus hijos, haciendo todo lo que podía para mantenerlos seguros, felices y tranquilos. Pero lo que Cristina no esperaba esa noche era que su parada rutinaria en una tienda local, una rápida compra después de su turno en el hospital para conseguir alimentos para sus hijos, se convertiría en algo mucho más peligroso. Algo que pondría en juego su vida, su reputación y todo por lo que había trabajado. Lo que no sabía era que ese pequeño mandado desencadenaría una cadena de eventos que expondría las fallas del sistema y la convertiría en un símbolo de algo mucho más grande que ella misma. Era solo otra noche más para Cristina, cuando llegó al estacionamiento de la tienda local tras terminar su turno en el hospital. Cansada pero decidida, necesitaba comprar alimentos para sus hijos antes de ir a casa. Tomó un carrito, se dirigió rápidamente por los pasillos y recogió lo esencial: leche, pan, algunas verduras, los productos que le ayudarían a estirar su salario en los próximos días. Pero cuando Cristina salió de la tienda, con las manos llenas de bolsas, un guardia de seguridad con ojos agudos la vio. Algo en ella, tal vez la forma en que llevaba las bolsas o quizás sus movimientos apresurados, parecía sospechoso para él. Sus instintos se activaron y rápidamente Radio comunicó a la policía, informando sobre una persona sospechosa. Entra el oficial novato Tyler Johnson. Acababa de terminar su turno, su mente aún zumbando por la presión de cumplir con las métricas de su departamento. No tenía idea de que esa noche su ambición se enfrentaría a algo mucho más significativo que un simple arresto. Tyler respondió al llamado, acercándose a Cristina en el estacionamiento. Sus ojos fijos en las bolsas que ella llevaba, rápidamente la etiquetaron como la sospechosa. Sin previo aviso la confrontó. «Perdón, señora, necesito hablar con usted sobre los artículos que ha sacado de la tienda», dijo con una voz firme, asumiendo lo peor. Cristina, sorprendida y confundida,
trató de explicar. Tengo mi recibo aquí, dijo, sacando la prueba de compra de la tienda. Pero Tyler ni siquiera lo miró. Su mente ya estaba hecha. No, esta vez no se va a salir con la suya. Creo que está resistiéndose al arresto, dijo Tyler con la voz más dura, activando su entrenamiento. La situación se estaba saliendo de control rápidamente. Cristina, aún intentando calmar la situación, le suplicó, mostrando el recibo una vez más. Pero las palabras de Tyler se convirtieron en un torbellino de acusaciones, y en un instante, lo que pudo haber sido un simple malentendido se convirtió en una tensa confrontación. Para empeorar las cosas, los dos hijos de Cristina, que habían estado esperando en el auto, observaban desde la ventana, sus caras inocentes ahora siendo testigos de un arresto que no podrían comprender. La situación se estaba escalando rápidamente, y las consecuencias de las suposiciones de Tyler pronto convertirían este momento en algo inolvidable. La voz de Tyler se hizo más fuerte, su mano acercándose al cinturón mientras se preparaba para actuar. Cristina, aún sosteniendo las bolsas de compras y tratando de procesar lo que estaba pasando, permaneció tranquila. Por favor, oficial, solo intento llegar a casa con mis hijos, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Pero Tyler no estaba escuchando. Su mente estaba nublada por la presión de cumplir con las cuotas, y su necesidad de un arresto rápido superó su juicio. ¡Deje de resistirse!, gritó Tyler, agarrando el brazo de Cristina con tal fuerza que le envió una oleada de miedo por su cuerpo. Ella estaba atónita, luchando por comprender cómo había escalado todo tan rápido. Ella le había mostrado su recibo. No estaba haciendo nada malo, pero nada de eso importaba para Tyler. Cristina retiró el brazo instintivamente, las bolsas de comida resbalando de sus manos y cayendo al suelo. En ese momento, la situación se salió completamente de control. Tyler, sintiendo la presión de afirmar su autoridad, insistió. Está arrestada por robo en tienda y resistencia al arresto, declaró, empujándola hacia el patrullero. Su corazón latía con fuerza mientras luchaba por entender qué estaba pasando. Ella no había hecho nada malo, y sin embargo, la estaban esposando y empujando dentro de un coche policial. Sus pensamientos corrían desbocados, sabiendo que sus hijos todavía estaban en el coche, presenciando todo lo que sucedía. Su mente se en blanco con pánico, sin saber qué hacer, cómo explicar esto, o incluso lo que significaría para su vida y su familia. Mientras Cristina era empujada al asiento trasero del coche policial, vio a sus hijos a través de la ventana. Sus ojos, grandes y confundidos, se encontraron con los de ella. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, mientras la gravedad del momento la golpeaba. No solo para ella misma, sino para sus hijos, quienes cargarían con este doloroso recuerdo. La pequeña multitud de transeúntes que se había reunido a una distancia segura observaba con incredulidad, algunos de ellos sacando sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. El video que captaron pronto se haría viral, desatando una ola de indignación y alimentando una lucha por la justicia que Cristina nunca imaginó. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en cómo su mundo acababa de ser puesto patas arriba, y cómo tendría que encontrar la manera de explicar esto a sus hijos. Ya no se trataba solo de un simple viaje al supermercado. Se trataba de algo mucho más grande, algo que desafiaría el mismo sistema en el que vivía. En el momento en que el video del arresto de Cristina llegó a las redes sociales, se propagó como un incendio forestal. Los transeúntes grabaron cada detalle, desde el enfrentamiento inicial hasta el punto en que Tyler empujó a Cristina con fuerza hacia el coche patrulla. Las imágenes, crudas y sin filtrar, mostraban no solo el arresto en sí, sino también el costo emocional que tuvo para Cristina y sus hijos. Era una escena perturbadora y desgarradora, una que desató la indignación inmediata. En pocas horas, el video se hizo viral. Los hashtags número justicia para Cristina y número fin a las cuotas policiales fueron tendencia mientras personas de todo el país observaban con incredulidad. Miembros de la comunidad, activistas y ciudadanos comunes se unieron detrás de Cristina, exigiendo respuestas. ¿Cómo había podido pasar esto? ¿Por qué una madre que solo estaba haciendo la compra después de un largo turno fue tratada de esta manera? La protesta pública fue rápida e implacable. Cristina, una mujer que solo había estado llevando una vida cotidiana,
se convirtió en el rostro de un problema mayor: el perfilado racial sistémico, la mala conducta policial y un sistema de justicia defectuoso que con demasiada frecuencia trataba injustamente a las personas de color. Personas de todo el país vieron reflejada su lucha en la de Cristina, y su dolor se convirtió en un grito de justicia. La presión sobre el departamento de policía aumentó, y no pasó mucho tiempo antes de que la historia llegara a oídos de los que estaban en el poder. Los líderes locales se vieron obligados a prestar atención y comenzaron a crecer las protestas. Las calles que habían estado tranquilas solo unos días antes, ahora estaban llenas de personas marchando, cantando por reformas, exigiendo que el departamento de policía asumiera la responsabilidad por sus acciones. El centro de atención estaba sobre Tyler Johnson, el oficial novato que había escalado un simple malentendido a algo mucho más siniestro. Cristina se convirtió en algo más que una víctima ante los ojos del público. Se convirtió en un símbolo del sistema roto, una mujer que había sido agraviada, pero que ahora tenía el poder de una comunidad respaldándola. Y no iba a dejar que su historia fuera silenciada. La lucha por su justicia solo acababa de comenzar. A medida que la indignación pública se intensificaba, Cristina se vio envuelta en una batalla legal que nunca había anticipado. A pesar del video viral y el abrumador apoyo de la comunidad, todavía se le acusaba de robo y resistencia al arresto, dos delitos que conllevaban graves consecuencias. La presión sobre ella era inmensa. El peso de los cargos penales recaía sobre ella, amenazando no solo su libertad, sino su reputación y su futuro. Pero Cristina no estaba sola. El video de su arresto había llamado la atención de un joven abogado, Jordan Miller, un apasionado defensor de la justicia social. Jordan había seguido de cerca el caso, profundamente perturbado por lo que veía. Sabía que algo no estaba bien. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo se desarrollaba esta injusticia. Después de ponerse en contacto con Cristina, ofreció llevar su caso sin cobrar honorarios, decidido a luchar no solo por su libertad, sino para que saliera la verdad a la luz. Jordan comenzó de inmediato a investigar, buscando cualquier evidencia que pudiera ayudar a exponer la verdad. No era ajeno a los defectos dentro del sistema de justicia penal, pero lo que descubrió sobre las prácticas del departamento de policía fue impactante. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que el arresto de Cristina no era un incidente aislado. Había un patrón de arrestos dirigidos a comunidades minoritarias, impulsados por el sistema agresivo y orientado a métricas del departamento. La investigación de Jordan reveló una verdad profundamente inquietante. Los oficiales como Tyler estaban siendo presionados por sus superiores para cumplir con las cuotas de arrestos, sin tener en cuenta la legitimidad de estos arrestos. El capitán del departamento había implementado un sistema en el que el número de arrestos importaba más que si esos arrestos estaban justificados. Tyler, ansioso por demostrarse a sí mismo y ascender en el rango, había sido empujado a hacer arrestos que no entendía completamente ni cuestionaba. Con esta nueva evidencia, Jordan sabía que las apuestas ahora eran mucho mayores. El caso ya no se trataba solo de una mujer y un arresto erróneo. Se trataba de exponer un sistema corrupto que ponía en peligro a las comunidades y promovía el perfilado racial. Se trataba de responsabilizar a la policía por sus acciones y luchar por la justicia que Cristina y tantos otros habían sido negadas. La lucha por la justicia se había escalado de una batalla personal a una cruzada más grande, una que desafiaría los cimientos de las prácticas del departamento. Y a medida que comenzaban los procedimientos legales, estaba claro que el caso de Cristina se había convertido en un símbolo de algo mucho mayor. Ya no luchaba solo por ella misma, estaba luchando por todos los que alguna vez habían sido agraviados por el sistema. A medida que Jordan Miller profundizaba en las prácticas del departamento de policía, descubrió algo aún más perturbador: una cultura profundamente arraigada de cuotas que impulsaba a los oficiales a hacer arrestos, sin importar las circunstancias. No era solo un problema aislado, era sistémico. A través de entrevistas con oficiales actuales y exoficiales, Jordan supo que el departamento había implementado un sistema de policía agresivo y orientado a las métricas que recompensaba a los oficiales según cuántos arrestos hacían.
Cada oficial tenía una meta mensual de arrestos, citaciones e incluso interrogatorios en el campo, todos los cuales contribuían a su evaluación de desempeño. Las promociones, los bonos y el avance de carrera estaban todos vinculados a esos números, creando un ambiente donde hacer arrestos se veía como más importante que asegurar la justicia. Tyler Johnson, como muchos oficiales novatos, había caído en la trampa de querer demostrarse a sí mismo. No cuestionaba el sistema, simplemente hacía lo que pensaba que se esperaba de él. Y cuando recibió la llamada sobre Cristina, lo vio como otra oportunidad para cumplir con sus números. No se detuvo a considerar los hechos ni pensó dos veces en si ella era culpable. Todo lo que vio fue una oportunidad para hacer un arresto y acercarse a sus metas profesionales. Cuanto más investigaba Jordan, más claro quedaba que las cuotas no solo empujaban a los oficiales a elegir a cualquiera para arrestar, estaban impactando desproporcionadamente a las comunidades minoritarias, que eran más propensas a ser detenidas, interrogadas y arrestadas. La presión para cumplir con estos números a menudo conducía al perfilado racial, ya que oficiales como Tyler se basaban en descripciones vagas o comportamientos sospechosos para justificar sus acciones. El resultado era un sistema roto que priorizaba las métricas sobre la equidad y las consecuencias sobre el cuidado. Ahora Jordan tenía la prueba de oro, evidencia clara de que el departamento estaba incentivando la mala conducta y que las acciones de Tyler no eran el resultado de una mala decisión en el calor del momento, sino que formaban parte de un patrón mayor y peligroso. Sabía que esto era más grande que el caso de Cristina. Se trataba de un sistema profundamente defectuoso que necesitaba ser expuesto antes de que más vidas fueran arruinadas. Armado con esta información, Jordan se preparó para sacar la verdad a la luz. Estaba decidido a mostrar al tribunal y al público que esto no era solo el caso de un policía fuera de control cometiendo un error. Era un problema sistémico que debía abordarse. A medida que los procedimientos legales continuaban, el público comenzó a darse cuenta de que la lucha de Cristina no solo era suya, sino una batalla contra todo un sistema que había permitido que la injusticia prosperara. Y conforme la presión sobre el departamento de policía aumentaba, la historia comenzó a cambiar. Ya no se trataba de un solo arresto. Se trataba de responsabilidad, transparencia y una comunidad exigiendo un cambio. La verdad estaba saliendo a la luz y la lucha por la justicia ganaba fuerza. Mientras la historia del arresto injusto de Cristina continuaba ganando atención nacional, el movimiento por la justicia comenzó a crecer. Lo que comenzó como un video viral había evolucionado en una llamada a la rendición de cuentas, y la comunidad ya no estaba dispuesta a permanecer en silencio. Surgieron protestas, mítines y sentadas en ciudades de todo el país, con activistas, líderes locales y ciudadanos de a pie uniéndose en solidaridad con Cristina. Ella se había convertido en algo más que una víctima. Se había convertido en un símbolo del sistema roto. La injusticia que había enfrentado esa fatídica noche no era un incidente aislado. La gente veía en ella no solo a la madre que intentaba proveer para sus hijos, sino un reflejo de cada individuo que había sido injustamente señalado por un sistema que priorizaba los arrestos sobre la justicia. Los activistas locales se unieron a la causa de Cristina, organizando protestas que crecían en tamaño e intensidad. Marchaban por las calles de la ciudad, sosteniendo pancartas que decían «Justicia para Cristina» y «Fin a las cuotas policiales». Los cantos resonaban en cada rincón de la ciudad, mientras más y más personas se unían al movimiento, exigiendo reforma policial y el fin de las cuotas que habían llevado a los oficiales a hacer arrestos injustos. Ya no se trataba solo de Cristina. La lucha se había convertido en una batalla más amplia por la dignidad, los derechos y las libertades de las comunidades marginadas. Personas de todas las razas, orígenes y edades se unieron para exigir un cambio en cómo operaba la fuerza policial. Los políticos locales, antes reacios a tomar partido, ahora se veían obligados a hacer frente a la creciente presión pública. Comenzaron a exigir investigaciones sobre las prácticas del Departamento de Policía y a redactar proyectos de ley destinados a acabar con el sistema de cuotas que había perpetuado el perfilado racial y la injusticia. Cristina, que antes se había sentido aislada y sola, ahora se encontraba en el centro de un movimiento.
Hablaba en los mítines, compartiendo su historia con el mundo y abogando por el cambio sistémico que sabía que era necesario. Como madre de dos hijos pequeños, Cristina nunca imaginó que estaría a la vanguardia de una lucha por la justicia, pero su valentía inspiró a otros a actuar. Su voz no solo era la suya, era la voz de cada persona que alguna vez había sido agraviada por el sistema. El impulso era innegable. Las demandas de la comunidad por un cambio habían alcanzado un punto crítico y era claro que las cosas estaban comenzando a cambiar. El departamento, antes protegido por su poder e influencia, ya no podía ignorar la amplia demanda de reforma. Tyler Johnson, el oficial novato que había sido tan ansioso por ascender en los rangos, se encontró en el centro de una tormenta a la que ya no podía ignorar ni justificar. A medida que las protestas seguían creciendo y el apoyo público a Cristina aumentaba, se hacía cada vez más evidente que la marea estaba cambiando. El departamento de policía y el sistema entero que representaba estaba a punto de ser responsable. La lucha de Cristina ya no era solo personal, se había convertido en una lucha colectiva por la justicia, y la comunidad estaba unida en su resolución de lograr que el cambio llegara. A medida que el caso continuaba desarrollándose, el oficial novato Tyler Johnson se encontraba dividido de maneras que no había anticipado. El peso de lo que le había hecho a Cristina comenzó a asentarse sobre él, y con cada día que pasaba, la culpa crecía más. Al principio Tyler justificaba sus acciones como parte de su trabajo, un paso necesario para probarse a sí mismo en un sistema que ponía tanto énfasis en los números y las cuotas. Pero ahora, a medida que crecía el clamor público y salían a la luz los detalles de las prácticas corruptas del departamento, Tyler no podía ignorar esa sensación persistente en su estómago. Había visto el video viral del arresto de Cristina, el rostro de confusión y miedo en ella, la manera en que sus hijos lo presenciaron todo, lo perseguía. No podía dejar de pensar en sus ojos, en cómo pedía por su dignidad, en cómo había intentado razonar con él. Ella no había hecho nada malo. Sin embargo, había sido tratada como una criminal. Tyler se sentía enfermo hasta la médula, y cuanto más aprendía sobre las prácticas del departamento, más se daba cuenta de cuán profundamente había sido cómplice en perpetuar un sistema injusto. Pero su dilema no solo era sobre la culpa, era sobre lealtad. Lealtad al departamento, a sus compañeros y al sistema que lo había entrenado. A Tyler le habían enseñado a confiar en sus superiores, a seguir los protocolos y a sentirse orgulloso del trabajo que hacía. Había creído en la idea de que su éxito en el departamento lo conduciría a una vida mejor, ascensos, respeto y un sentido de propósito. Pero ahora, al mirar el caos que había creado, Tyler empezaba a cuestionar todo lo que alguna vez había creído. La presión de sus superiores para cumplir con las cuotas lo había empujado a actuar sin pensar. Estaba demasiado centrado en cumplir con las cifras, en encajar a las personas en categorías predefinidas que cumplían con los objetivos del departamento. Pero esto no era solo un número. Cristina era una madre, una hija, una persona con una vida y un futuro. Y Tyler le había quitado eso. Todo porque había estado demasiado ansioso por demostrar su valía. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Tyler se encontraba ante una decisión: mantenerse en silencio y proteger el sistema que lo había puesto en esa posición, o hablar y arriesgarse a perderlo todo: su carrera, su reputación y la vida que había construido. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no podía vivir con la vergüenza de lo que había hecho. Cristina no merecía ser tratada de esa manera y nadie más lo merecía. El dilema lo consumía y la lucha interna de Tyler se volvía más intensa con cada día que pasaba. Sabía que salir al frente sería difícil. Significaría traicionar a su departamento, admitir sus errores y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero en su corazón sabía que si no se ponía del lado de lo correcto, nunca podría vivir consigo mismo. El camino de Tyler, desde la ambición hasta la culpa, pronto lo llevaría a una encrucijada. El camino por delante sería de redención, pero antes tendría que enfrentar la dolorosa realidad de lo que se había convertido en parte. La decisión era suya: seguir por el camino de la obediencia y el carrerismo, o tomar la dolorosa y difícil decisión de ponerse del lado de la comunidad, de Cristina y de la justicia.
El juicio estaba programado, y a medida que se acercaba la fecha, la atmósfera en la sala del tribunal se volvía tensa. Cristina, su abogado Jordan Miller y la comunidad se preparaban para una batalla, no solo por la inocencia de Cristina, sino por la lucha más amplia contra un sistema roto. La sala estaba llena de un aire de anticipación, con personas de todos los ámbitos de la vida ocupando los asientos, algunos incluso de pie a lo largo de las paredes. Ya no se trataba de un juicio sobre un solo arresto, se trataba de la integridad de todo el sistema de justicia. Cristina, ahora rodeada por el apoyo de la comunidad, se sentaba tranquilamente en su asiento, intentando calmar sus nervios. La carga emocional de las semanas pasadas había sido inmensa, pero encontraba fuerza en el saber que no estaba sola. La presión de ser el rostro de un movimiento nacional recaía sobre ella, pero su determinación de luchar por lo que era justo la mantenía firme. Estaba decidida a limpiar su nombre, a asegurarse de que nadie más tuviera que sufrir la misma injusticia. La fiscalía abrió el caso con sus argumentos habituales, intentando presentar a Cristina como una criminal que había resistido el arresto. Pero Jordan Miller estaba preparado. No perdió tiempo al presentar las pruebas clave que probarían su inocencia. Y no era solo el video viral que capturó el momento del arresto. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda, las grabaciones del estacionamiento y los testimonios de los testigos pintaron un cuadro completamente diferente. Las imágenes mostraban claramente a Cristina pagando sus víveres, saliendo de la tienda con su recibo en mano y conversando pacíficamente con el guardia de seguridad antes de la llegada de Tyler. No había señales de robo, ni indicios de que Cristina hubiera hecho algo malo. El testimonio del guardia de seguridad, aunque inicialmente cómplice de las sospechas de Tyler, fue desacreditado cuando se reveló que no había hecho ningún intento por investigar a fondo la situación y que actuó únicamente con base en una suposición vaga. Pero no solo las pruebas perjudicaron el caso de la fiscalía. El golpe más significativo vino cuando Jordan introdujo el concepto de las cuotas de arresto. Expuso la presión que sufrían los oficiales, como Tyler, para cumplir metas numéricas a costa de la equidad. El público escuchaba en absoluto silencio, mientras Jordan detallaba las políticas del departamento. Políticas que alentaban a los oficiales a realizar arrestos sin importar la culpabilidad o inocencia real de los involucrados. Esto no era solo un caso de una mala decisión de un oficial novato. Era parte de una práctica más amplia y profundamente preocupante dentro del departamento que estaba dirigida a comunidades como la de Cristina. La defensa no tenía respuestas ante estas revelaciones. A medida que los argumentos de Jordan ganaban fuerza, se hacía cada vez más claro que el arresto no había sido por criminalidad, sino porque un oficial trataba de cumplir una cuota, obligado a hacer un arresto sin tener en cuenta los hechos. El juicio ya no se trataba del supuesto delito de Cristina. Se trataba de la corrupción en el sistema que permitió que esto ocurriera. Las políticas rotas, la presión sobre los oficiales y el perfil racial que alimentaba tantos arrestos injustos. Pero el momento más poderoso del juicio llegó cuando Tyler Johnson fue llamado a testificar. La sala se sumió en un silencio total mientras subía al estrado, con su rostro mostrando una mezcla de ansiedad y culpa. Por primera vez, las emociones de Tyler eran evidentes. Sabía que tenía una decisión que tomar: quedarse al lado del sistema que lo había condicionado a pensar en términos de números y cuotas, o decir la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo. El testimonio de Tyler fue transformador. Con el corazón pesado, admitió la verdad. Había actuado por el deseo de probarse a sí mismo, para cumplir con sus números e impresionar a sus superiores. Reconoció que Cristina no había hecho nada malo y que sus acciones fueron impulsadas por un sistema roto. Habló abiertamente sobre las cuotas, la presión para cumplir con las metas de arresto y la forma en que el departamento había creado un ambiente donde los oficiales estaban más preocupados por los números que por la justicia. Sus palabras impactaron fuertemente. Fue un momento de confrontación, no solo para Tyler, sino para todo el sistema de justicia. Ya no era el novato confiado que trataba de ascender en las filas. Era un hombre enfrentando las consecuencias de sus acciones, intentando enmendar
intentando rectificar un daño que había perdurado durante demasiado tiempo. El juez escuchó atentamente mientras Tyler hablaba, y cuando terminó, la sala se llenó de una energía callada y solemne. La verdad se había revelado, y el caso contra Cristina se había desplomado. La defensa ya no tenía argumentos. El juicio había cambiado, no solo el destino de una mujer, sino el destino de un sistema que había permitido que tales injusticias continuaran sin control. El camino hacia la justicia para Cristina ahora estaba claro, y la lucha por el cambio había alcanzado un punto crítico. La pregunta ya no era si Cristina era culpable, sino si el sistema que le permitió ser tratada de esa manera podría alguna vez repararse. Después de semanas de deliberaciones tensas, llegó el día del veredicto. La sala del tribunal estaba llena de anticipación y se podía sentir la respiración colectiva contenida en el ambiente. Cristina se sentó tranquilamente, sus manos entrelazadas, con la mente llena de pensamientos sobre los meses que la habían llevado hasta este punto. Su abogado, Jordan Miller, estaba a su lado, esperanzado pero cauteloso. Habían hecho todo lo posible para luchar por la justicia, pero ahora estaba en manos del juez. Cuando el juez ingresó a la sala, los murmullos cesaron y el peso del momento recayó sobre todos los presentes. El corazón de Cristina latía con fuerza mientras intercambiaba una mirada breve con Jordan, reconociendo en silencio la tensión. Ya había soportado tanto, el arresto, la crítica pública, la carga emocional, pero este momento finalmente podría brindarle la justicia que merecía. El juez, una figura experimentada y respetada en la comunidad legal, se tomó un momento para dirigirse a la sala. Su voz era tranquila, pero firme, mientras recapitulara las pruebas presentadas durante el juicio. Habló sobre las impactantes imágenes, los testimonios que revelaron las fallas en las prácticas del departamento, y la revelación de las cuotas de arresto que habían impulsado a oficiales como Tyler a realizar arrestos injustos. Destacó la valentía de Cristina y su equipo legal por levantarse contra un sistema que los había fallado. Luego, con una pesada pausa, el juez emitió su veredicto. Después de revisar todas las pruebas y testimonios, está claro que los cargos contra Cristina Harris eran infundados, declaró. El arresto se basó en una suposición injusta y las acciones del oficial Tyler Johnson no fueron impulsadas por la búsqueda de justicia, sino por la presión de un sistema que valora los números por encima de la equidad. Un suspiro de alivio recorrió la sala mientras el juez exoneraba formalmente a Cristina de todos los cargos. Había sido injustamente tratada y la ley lo había reconocido. Pero el juez no se detuvo allí. Volvió su atención al problema más amplio en cuestión, la corrupción sistémica dentro del departamento de policía. Su voz se fortaleció a medida que condenaba la práctica de las cuotas de arresto y el perfil racial que se había arraigado dentro de las políticas del departamento. Hizo una crítica mordaz a las acciones del departamento, dejando en claro que tales prácticas ya no serían toleradas. A la luz de los hallazgos en este caso, estoy ordenando que el departamento se someta a reformas inmediatas, continuó el juez. Se llevará a cabo una investigación independiente sobre las prácticas que llevaron a este y otros incidentes similares, y el departamento tendrá que implementar nuevos programas de capacitación enfocados en la desescalada, la reducción de sesgos y la policía comunitaria. Estos cambios deben hacerse y deben hacerse ahora. La sala estalló en aplausos. Los seguidores de Cristina, muchos de los cuales habían asistido a cada etapa del juicio, vitorearon, sus voces llenas de alivio y triunfo. Cristina, que había estado conteniendo las lágrimas durante todo el juicio, ahora permitió un momento de liberación. Había luchado por la justicia y había ganado. Pero la victoria no terminó allí. Las palabras del juez enviaron un mensaje mucho más allá de las paredes de la sala del tribunal. Fue un recordatorio poderoso de que se debe hacer cumplir la responsabilidad, de que los oficiales de policía ya no podían esconderse detrás de un sistema roto, y de que los derechos de los individuos, particularmente de las comunidades marginadas, serían protegidos. Para Cristina, la victoria fue agridulce. Había soportado tanto, pero la lucha no había terminado. Las reformas que el juez había ordenado eran solo el comienzo. Aún quedaba trabajo por hacer,
Trabajo para garantizar que nadie más enfrentara la injusticia que ella había sufrido. Pero por ahora podía respirar profundamente y comenzar a sanar. Para Tyler Johnson, las palabras del juez fueron un recordatorio contundente de las consecuencias de sus acciones. Aunque había testificado con honestidad, admitiendo su papel en el sistema defectuoso, sabía que habría repercusiones. Su carrera nunca sería la misma, y el peso de sus decisiones lo seguiría. Pero por primera vez en mucho tiempo, podía haber un camino por delante, uno en el que pudiera hacer las paces y trabajar hacia un cambio real. El sistema también lo había fallado a él, y ahora era su responsabilidad ser parte de la solución. Mientras Cristina salía de la sala del tribunal, sus hijos a su lado, sintió una sensación de victoria que no había creído posible. Esto no fue solo un triunfo personal, fue una victoria para todos aquellos que alguna vez habían sido perjudicados por el sistema. La lucha por la justicia acababa de comenzar, pero Cristina sabía una cosa con certeza. El mundo había escuchado su historia, y el cambio estaba en camino. El veredicto del juez marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que la responsabilidad y la reforma ya no eran opcionales, sino necesarias. En los días y semanas posteriores al juicio, el efecto en cadena de la victoria de Cristina continuó resonando en la comunidad y más allá. El veredicto del juez había enviado ondas de choque a través del sistema de justicia, pero el verdadero trabajo acababa de comenzar. No era suficiente exponer las fallas. Ahora debía haber un cambio real y tangible. Y ese cambio comenzó con el propio Departamento de Policía. El Departamento de Policía de la ciudad, que antes estaba protegido por su poder e influencia, ahora se encontraba bajo un intenso escrutinio. La investigación federal sobre sus prácticas fue rápida, y pronto los reflectores estaban sobre los funcionarios de más alto rango del departamento. El capitán de policía, que había jugado un papel importante en la implementación del agresivo sistema de cuotas, fue puesto en licencia administrativa mientras comenzaba la investigación. La presión aumentó sobre los funcionarios de la ciudad para responsabilizarlo, y no pasó mucho tiempo antes de que fuera suspendido oficialmente. En un sorprendente giro, la investigación reveló que el capitán no solo había sido cómplice de las cuotas, sino que había alentado activamente a los oficiales a priorizar las detenciones por encima de la seguridad y el bienestar de la comunidad. Su liderazgo había fomentado una cultura de miedo, coacción y perfilaje racial, lo que llevó al trato injusto de innumerables personas. Como resultado, el capitán enfrentó medidas disciplinarias y muchos dentro del departamento comenzaron a reconsiderar sus roles en perpetuar esa cultura tóxica. Pero la reforma no se detuvo en la responsabilidad individual. Las políticas del departamento fueron revisadas, con el sistema de cuotas abolido oficialmente. Se implementó un nuevo conjunto de directrices, enfatizando el compromiso con la comunidad, las tácticas de desescalada y el fin de la policía sesgada racialmente. Se requirió que los oficiales pasaran por una capacitación extensa en competencia cultural, reconocimiento de sesgos inconscientes y construcción de confianza dentro de las comunidades que servían. El objetivo estaba claro: crear una fuerza policial que realmente sirviera y protegiera a todos los miembros de la sociedad sin prejuicios ni discriminación. Tyler Johnson, quien había estado en el centro de la controversia, no fue inmune a las consecuencias de sus acciones. Enfrentó medidas disciplinarias y la trayectoria de su carrera se vio irrevocablemente alterada. Pero lo que más destacó fue su disposición para asumir la responsabilidad de sus errores. Como parte de sus esfuerzos por hacer las paces, Tyler comenzó a trabajar con organizaciones comunitarias locales centradas en la reforma policial. Se ofreció como voluntario para programas de alcance, hablando con sinceridad sobre sus experiencias y las lecciones que había aprendido. Sabía que su redención sería un largo camino, pero estaba comprometido en usar su posición para abogar por los mismos cambios que en su momento ayudó a destruir. Para Cristina, las secuelas fueron igualmente transformadoras. Había recuperado su trabajo como enfermera, aunque las cicatrices emocionales de su arresto y la prueba pública aún persistían. Trabajó duro para reconstruir su vida, asegurándose de que sus hijos pudieran superar el trauma que habían presenciado. Pero Cristina ya no era solo la mujer que había sido arrestada injustamente. Se había convertido en una defensora de la justicia. Su voz ahora estaba amplificada,
y la utilizó para impulsar reformas significativas no solo en su ciudad, sino en todo el país. Se convirtió en una oradora frecuente en manifestaciones, reuniones comunitarias y conferencias sobre la reforma policial. El mensaje de Cristina era claro: el sistema debía cambiar y correspondía a la comunidad a ser responsables a los poderosos. Trabajó de cerca con activistas y legisladores para promover leyes que crearan más transparencia en la policía, promovieran la responsabilidad y acabaran con el uso de cuotas que impulsaban arrestos innecesarios. Su trabajo ayudó a impulsar el movimiento más amplio por la reforma policial, el cual ganó un significativo impulso en los años siguientes. Aunque el viaje de Cristina hacia la recuperación estaba lejos de terminar, encontró fuerza sabiendo que su lucha había encendido una conversación más amplia sobre la justicia. Su valentía, junto con el apoyo de la comunidad, había obligado al sistema a enfrentar sus fallos más profundos. Y aunque solo fuera una victoria dentro de una lucha mucho más grande, Cristina sabía que era una victoria significativa, una señal de que el cambio era posible. Las secuelas del caso de Cristina marcaron un punto de inflexión, no solo para ella y su familia, sino para toda una ciudad y, en última instancia, para el país. Había revelado las grietas en el sistema de justicia, expuesto las peligrosas consecuencias de las cuotas y puesto en evidencia la necesidad de reformas. Los esfuerzos por hacer responsable al departamento fueron solo el principio. La lucha incansable de la comunidad por la justicia encendió un movimiento que seguiría presionando por el cambio, asegurando que nadie más tuviera que enfrentar lo que Cristina había soportado. Y aunque aún quedaban muchas batallas por librar, una cosa era cierta: la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero ahora estaba impulsada por la determinación de una comunidad que se negaba a ser silenciada. Después del drama en la sala del tribunal y la indignación pública, Cristina se encontraba en una encrucijada. El peso de los últimos meses, el arresto injusto, el frenesí mediático y la lucha por la justicia habían hecho mella en ella. Estaba física y emocionalmente agotada. Pero a pesar de todo lo que había pasado, estaba decidida a reconstruir su vida, por ella misma y por sus hijos. El primer paso fue la sanación. Cristina sabía que las cicatrices emocionales de la vivencia no desaparecerían de la noche a la mañana. Cada noche se acostaba despierta, recreando los momentos de su arresto, la sensación de humillación, el miedo a ser tratada injustamente y la impotencia de ver a sus hijos observar cómo la arrastraban lejos de ellos. Era difícil deshacerse de esas imágenes, pero con el tiempo comenzó a buscar apoyo en una red de terapeutas, grupos de apoyo y seres queridos. Lenta pero segura, las heridas emocionales empezaron a sanar, pero fue un proceso largo y arduo. Sus hijos también se vieron profundamente afectados por el incidente. Habían presenciado el arresto de su madre, y el trauma de esa noche permaneció con ellos durante meses. Cristina aprovechaba cualquier oportunidad para hablar con ellos sobre lo sucedido, explicándoles que no había sido su culpa y asegurándoles que estaban a salvo. También les buscó consejería, ayudándoles a procesar sus propios sentimientos de miedo y confusión. Para ella era importante mostrarles que, incluso frente a la injusticia, podía haber sanación, no solo para ella, sino también para ellos. A medida que Cristina comenzaba a recuperarse emocionalmente, centró su atención en reconstruir su carrera. Había estado fuera de trabajo durante meses, y el tiempo dedicado a luchar por la justicia la había hecho darse cuenta de cuánto valoraba su trabajo como enfermera. Era una vocación para ella, y el sentido de propósito que sentía al ayudar a los demás era algo que necesitaba desesperadamente en su vida. Cristina estaba agradecida de regresar a su puesto, pero su perspectiva había cambiado. Ya no veía su trabajo solo como un empleo, sino como una manera de marcar la diferencia, sanar a los demás y ser una voz para aquellos que habían sido ignorados o maltratados por el sistema. Pero la recuperación de Cristina no solo se trataba de ella misma o de su familia. Se había convertido en una defensora incansable del cambio, usando su plataforma para continuar la lucha por la justicia. La experiencia le había mostrado que la sanación real solo podría ocurrir cuando se abordaran los problemas sistémicos, cuando los sistemas que permitieron su arresto injusto fueran desmantelados y reformados. Así que Cristina se lanzó al activismo.
Se convirtió en una figura clave en los esfuerzos locales y nacionales por la reforma policial. Hablaba en manifestaciones, participaba en paneles y se reunía con legisladores. Contaba su historia, no solo como víctima, sino como un símbolo de resiliencia. Quería asegurarse de que ninguna otra madre tuviera que enfrentar el trauma que ella había sufrido. Cristina trabajó con organizaciones comunitarias que promovían el tipo de cambios sistémicos que el juez había ordenado, cambios que asegurarían mayor responsabilidad en la policía y el fin del perfilamiento racial. El camino por delante aún era incierto, y Cristina sabía que la lucha por la justicia continuaba. Pero ya no luchaba sola. La comunidad que la había apoyado seguía ahí, y juntas estaban haciendo que sus voces se escucharan. Cristina había pasado de ser una madre perjudicada por el sistema a una fuerza poderosa para el cambio. En momentos de reflexión silenciosa, a veces Cristina se encontraba pensando en esa noche, en el estacionamiento donde su vida había sido trastornada en un instante. Pero en lugar de sentirse derrotada, sentía un sentido de empoderamiento. Había sobrevivido y ahora estaba prosperando. Había convertido su dolor en propósito, su trauma en fuerza, y su viaje apenas comenzaba. Una mañana, mientras llevaba a sus hijos a la escuela, el sol se alzaba en un nuevo día, y Cristina sintió una profunda sensación de paz. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero ya no era solo una testigo de la injusticia. Ahora era una participante activa en la creación de un futuro mejor. Las cicatrices del pasado siempre permanecerían, pero Cristina sabía que cada paso que daba hacia adelante, cada voz que levantaba en la lucha por la justicia, era un paso hacia la sanación para ella, sus hijos y la comunidad en general. La historia de Cristina fue una de resiliencia, de encontrar esperanza frente a la adversidad y de crear cambio no solo para su propia vida, sino para todos aquellos que habían sido silenciados o marginados. Y aunque la batalla estaba lejos de terminar, Cristina sabía que las semillas de la esperanza ya se habían plantado. El cambio se acercaba, no solo para ella, sino para cada persona que había sido injustamente tratada por el sistema. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Gracias por ver el video. Si te ha impactado, por favor dale like, comenta y suscríbete para más. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna actualización sobre historias importantes como esta. Mantente informado, empoderado y recuerda, el cambio comienza con nosotros. Hasta la próxima, mantente fuerte y sigue luchando por la justicia.